Nunca pensé que el día más doloroso de mi vida se volvería aún más cruel cuando mi propia familia me cerrara las puertas de la iglesia donde descansaba mi madre. Era un martes gris de julio en Montevideo, el viento frío del Río de la Plata golpeaba mi rostro mientras miraba desde la vereda opuesta a la iglesia del Sagrado Corazón, donde toda la familia Rodríguez se había reunido para despedir a mamá. Todos menos yo. No te atrevas a acercarte, Valentina, me había dicho mi hermano mayor, Eduardo, cuando intenté entrar esa mañana. Ya hiciste suficiente daño. Mamá murió por tu culpa. Sus palabras me atravesaron como dagas. Llevaba 5 años sin hablar con mi familia, 5 años desde que decidí irme a Buenos Aires para estudiar medicina contra la voluntad de todos. 5 años desde que mamá me dijo que si me iba, no volviera nunca más. Pero ahora ella estaba muerta y yo había regresado a Uruguay en el primer vuelo que conseguí, con el corazón destrozado y la culpa carcomiendo mi alma. El cáncer se la había llevado en 3 meses y yo me enteré por casualidad cuando una vieja amiga me escribió por Facebook. Valentina, tu mamá está muy enferma, decía el mensaje, está en el hospital militar, pregunta por vos todos los días. Corrí al hospital, pero llegué tarde. Mamá había muerto esa misma madrugada, sola, sin que ninguno de sus hijos estuviera ahí. Eduardo y mis hermanas, Patricia y Raquel, estaban demasiado ocupados con sus vidas para acompañarla en sus últimos momentos. Ahora, parada bajo la llovizna típica del invierno montevideano, observaba a través de las ventanas empañadas de la iglesia cómo mi familia lloraba alrededor del ataúd de roble. Podía ver a mis hermanas vestidas de negro, a los tíos que no veía hace años, a los vecinos de la casa de mi infancia en el barrio Cordón. El padre Martínez, el mismo cura que me había bautizado 30 años atrás, oficiaba la misa. Su voz llegaba débil hasta la calle, mezclándose con el ruido de los autos y el llanto de las gaviotas. «Señora, ¿está todo bien?», me preguntó una mujer mayor que se acercó con paraguas. La veo muy angustiada. Es mi madre», logré decir entre lágrimas. «Está ahí adentro, pero no me dejan entrar». La mujer me miró con compasión. Tenía el aspecto típico de las uruguayas de barrio, el pelo canoso recogido, rapado de lana, y esa calidez maternal que caracteriza a las mujeres de Montevideo. «¿Cómo que no la dejan entrar al funeral de su propia madre?», preguntó indignada. «Es una historia larga», susurré, limpiándome las lágrimas con la manga del abrigo. «Tuvimos una pelea hace años. Ellos creen que soy responsable de su muerte». La mujer negó con la cabeza. «Ninguna madre muere por culpa de un hijo. Las madres mueren de amor, de tanto amar». Sus palabras me consolaron un poco, pero no aliviaron el dolor que sentía en el pecho. Necesitaba estar ahí, necesitaba despedirme de mamá, o pedirle perdón por todos esos años de silencio. De repente, sexto movimiento en la puerta de la iglesia. Eduardo salía, seguido por Patricia. Mi hermano mayor tenía 45 años. Era contador y siempre había sido el más duro de la familia. Patricia, 2 años menor que yo, trabajaba como maestra en una escuela pública del Cerro. «Valentina, andate», me gritó Eduardo desde la puerta. «No tenés derecho a estar acá». «Es mi madre también», le respondí, cruzando la calle sin importarme los autos. «Tengo derecho a despedirme de ella». «No, no lo tenés». Patricia se sumó a la discusión. «Vos la abandonaste cuando más te necesitaba. Te fuiste como una cobarde». «Yo no la abandoné. Ella me echó de casa, porque eras una desagradecida». Eduardo se acercó más, su rostro enrojecido por la bronca. «Mamá se sacrificó toda la vida para que pudieras estudiar acá en Uruguay, y vos le escupiste en la cara yéndote a la Argentina». La discusión atrajo la atención de los otros familiares. Algunos salieron de la iglesia para ver qué pasaba. Reconocí a mis tíos, o a los vecinos, o a los compañeros de trabajo de mamá del hospital, donde había sido enfermera durante 30 años. «Bajan la voz», nos gritó Raquel, la menor de mis hermanas, desde la puerta. «Están haciendo un papelón». Pero Eduardo no bajó la voz. «Esta es la hija ingrata que mamá lloró durante 5 años, la que nunca llamó, ni siquiera cuando se enfermó, porque ustedes cambiaron el número de teléfono», grité desesperada. Intenté contactarla 1000 veces. «Mentira», Patricia me señaló con el dedo. «SOS una mentirosa». «Mamá esperó hasta el último día que la llamaras». El dolor en mi pecho se intensificó. No podía respirar bien. La culpa me estaba matando por dentro.
En ese momento, el padre Martínez apareció en la puerta de la iglesia. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con su voz serena pero firme. «Padre, esta es Valentina», le dijo Eduardo, «la hija que abandonó a mamá. No queremos que entre». El cura me miró fijamente. Sus ojos verdes, enmarcados por unas cejas blancas, parecían atravesar mi alma. Me reconoció inmediatamente. «Valentina», murmuró, «¿cuánto tiempo sin verte?» «Padre, por favor», le supliqué, «solo quiero despedirme de mi madre. No voy a causar problemas». Eduardo se interpuso entre nosotros. «Padre, no la deje entrar. Esta familia ya sufrió suficiente por su culpa». El padre Martínez guardó silencio por un momento que pareció eterno. El viento movía su sotana negra mientras evaluaba la situación. «Eduardo», dijo finalmente, «entiendo tu dolor, pero Valentina tiene derecho a despedirse de su madre». «No». Patricia se sumó a la negativa. «Ella perdió ese derecho cuando nos abandonó. Las puertas de la casa de Dios están abiertas para todos», insistió el padre. «Pero esta no es solo la casa de Dios». Eduardo habló con frialdad. «Es el funeral de nuestra madre, y nosotros decidimos quién entra y quién no». El padre Martínez me miró con tristeza. «Lo siento, Valentina, no puedo obligarlos». Mi mundo se derrumbó. Nunca me había sentido tan sola, tan rechazada. Era como si mi propia familia me hubiera borrado de su vida para siempre. «Está bien», dije con voz quebrada. «Entiendo». Me di vuelta para irme, pero el padre Martínez me detuvo. «Espera», dijo. «Hay algo que tu madre quería que supieras». «¿Qué cosa?», pregunté, girándome hacia el padre Martínez con una mezcla de esperanza y dolor. Eduardo frunció el ceño. «¿De qué está hablando, padre?» «Tu madre vino a verme hace 2 semanas», explicó el cura, dirigiéndose a mí, pero hablando lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Me dejó algo para vos». Patricia se acercó más. «¿Qué cosa le dejó?» «Una carta», respondió el padre simplemente, con instrucciones muy específicas. Mi corazón se aceleró. Mamá había pensado en mí antes de morir, a pesar de todo lo que había pasado. No me había olvidado completamente. «¿Qué tipo de instrucciones?», preguntó Raquel desde la puerta de la iglesia. El padre Martínez miró a cada uno de mis hermanos. «Instrucciones sobre cuándo y cómo entregarle la carta a Valentina». Eduardo se puso tenso. «¿Y cuándo se supone que debe entregársela?» «Hoy, después de la misa», respondió el cura con calma. «Pero también me dijo que si había conflictos entre ustedes, debía leer la carta en voz alta para toda la familia». Un silencio pesado cayó sobre nosotros. El viento frío de julio parecía haberse intensificado, y yo me abracé el abrigo con más fuerza. «¿Leerla en voz alta?», preguntó Patricia con nerviosismo. «¿Por qué?» «Porque tu madre sabía que esto podía pasar», dijo el padre Martínez. Conocía muy bien a su familia. Eduardo negó con la cabeza. «No importa lo que diga esa carta. Valentina no tiene derecho a estar acá». Eduardo, la voz del padre, se tornó más firme. «Tu madre me hizo prometer que si Valentina venía al funeral y ustedes no la dejaban entrar, yo leería la carta frente a todos los presentes». «Eso es chantaje», exclamó Patricia. «Es la última voluntad de su madre», le corrigió el cura. Me acerqué un paso. «¿Qué decía mamá en esa carta?» «No lo sé», admitió el padre Martínez. «Está sellada. Solo debo abrirla si se dan las circunstancias que ella describió». Raquel se acercó desde la puerta. «¿Y qué circunstancias son esas?» «Que Valentina regrese para el funeral y que la familia la rechace», respondió el cura con precisión. Eduardo se puso rojo de furia. «Esto es ridículo. Mamá está muerta. No puede seguir manipulándonos». «Eduardo», lo reprendió una voz desde atrás. «Era mi tía Carmen, hermana de mamá. No hables así de tu madre». «Tía Carmen tiene razón», intervino Raquel. «Mamá nunca nos manipuló, siempre hizo todo por nosotros». «Exactamente». Eduardo se volvió hacia mí. «¿Hizo todo por nosotros? Y esta desagradecida la abandonó». «Yo no la abandoné», grité, ya sin poder contener mi frustración. «Ella me echó de casa. Me dijo que si me iba a estudiar medicina a Buenos Aires, nunca más volviera, porque tenías una beca acá en Uruguay». Patricia me enfrentó. «Podías estudiar medicina en la Universidad de la República». «No era la especialidad que yo quería», respondí. «Quería estudiar pediatría, y la mejor facultad de medicina pediátrica de la región
está en Buenos Aires. Siempre fuiste una caprichosa. Eduardo se acercó más. Todo tenía que ser como vos querías. El padre Martínez levantó las manos. Por favor, cálmense. Esto es exactamente lo que su madre temía que pasara. ¿Qué quiere decir?, preguntó tía Carmen. Que ustedes seguían culpándose unos a otros en lugar de escucharse, explicó el cura. Por eso dejó la carta. Patricia se cruzó de brazos. Bueno, entonces léala. Veamos qué tenía que decir mamá. Solo puedo leerla si Valentina está presente, aclaró el padre. Y si está presente, debe estar adentro de la iglesia. Eduardo apretó los dientes. Eso no va a pasar. Entonces no sabrán nunca lo que su madre quería decirles, dijo él. Padre Martínez con tristeza. Me di cuenta de que estaba en una situación imposible. Mis hermanos no me iban a dejar entrar, pero tampoco querían quedarse sin saber lo que decía la carta de mamá. ¿Por qué no me dejan entrar solo para escuchar la carta?, propuse. Después me voy. No, Patricia fue tajante. Si entras, te vas a quedar para toda la misa, y no lo vamos a permitir. ¿Por qué es tan importante que no esté en la misa?, pregunté, genuinamente confundida. Porque es una hipócrita. Eduardo explotó. 5 años sin hablar con mamá, y ahora venís a hacerte la hija doliente. Sus palabras me dolieron profundamente, pero también me enojaron. Yo también perdí a mi madre. También tengo derecho a llorarla. No, no lo tenés. Patricia se sumó. El derecho se gana con amor y presencia. Vos brillaste por tu ausencia. Tía Carmen se acercó. Chicos, por favor, esto no es lo que hubiera querido su madre. ¿Y vos qué sabés lo que hubiera querido mamá? Eduardo se volvió hacia ella. Vos tampoco la visitabas seguido. Eduardo, Raquel lo reprendió. No le hables así a tía Carmen. Todos son unos hipócritas. Eduardo estaba perdiendo el control. Ahora que mamá está muerta, todos la amaban, todos la visitaban. El padre Martínez decidió intervenir con más firmeza. Eduardo, Patricia, Raquel, entiendo que están dolidos, pero esto no está bien. Su madre específicamente me pidió que cuidara que Valentina pudiera despedirse de ella. ¿Cuándo le pidió eso?, preguntó Patricia. Hace 2 semanas, cuando vino a confesarse, respondió el cura. Estaba muy preocupada por la situación familiar. Mamá se confesó. Raquel pareció sorprendida. ¿De qué? El padre Martínez la miró con seriedad. Eso no se puede revelar, pero sí puedo decirles que habló mucho sobre ustedes 4. Sobre nosotros 4. Eduardo frunció el ceño. ¿Qué dijo? ¿Que se sentía culpable de haber dividido a la familia?, respondió el padre. Y que quería arreglar las cosas antes de morir. Esas palabras me atravesaron como una lanza. Mamá se había sentido culpable. Tal vez, después de todo, ¿se había dado cuenta de que había sido demasiado dura conmigo? ¿Mamá dijo eso?, pregunté con voz temblorosa. El padre asintió. Estaba muy arrepentida de muchas cosas. Por eso, escribió la carta. Eduardo parecía confundido. ¿Arrepentida de qué cosas? Eso está en la carta, respondió el padre. Pero solo pueden saberlo si permiten que Valentina entre. Patricia miró a Eduardo, luego a Raquel, y después a mí. Pude ver la duda en sus ojos. También querían saber qué había escrito mamá. ¿Y si entras solo para escuchar la carta y después se va antes de que termine la misa?, propuso Raquel. No, Eduardo fue inflexible. O no entra, o no hay trato. Pero Eduardo, tía Carmen se acercó a él. Tu mamá específicamente pidió que se leyera la carta si pasaba esto. ¿No te parece que deberíamos respetar su última voluntad? Eduardo se quedó callado, mirando el suelo. Pude ver la lucha interna en su rostro. También quería saber qué decía la carta, pero su orgullo no le permitía ceder. En ese momento, comenzó a llover más fuerte. El padre Martínez nos hizo señas para que entráramos. Decidan rápido, dijo. La gente se está mojando y necesitamos continuar con la misa. Patricia miró a Eduardo. ¿Qué hacemos? Eduardo me miró con odio, pero también con curiosidad. Está bien, dijo finalmente, pero solo para escuchar la carta. Después te vas. Mi corazón saltó de alegría. Aceptó. Pero, ¿no vas a hablar? ¿No vas a llorar? ¿No vas a hacer ningún show? Patricia me advirtió. Entras, o escuchas, y te vas. ¿De acuerdo? Acepté sin hesitar. El padre Martínez asintió. Entonces entremos. Pero antes, quiero que sepan que lo que van a escuchar puede cambiar muchas cosas. ¿Qué quiere decir?
preguntó Raquel. Que su madre era una mujer muy sabia, respondió el cura, y que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Entrar a la iglesia del Sagrado Corazón después de 5 años fue como volver a mi infancia. El olor a incienso y velas, las vitrales que conocía de memoria, los bancos de madera donde había rezado 1000 veces de niña. Todo estaba exactamente igual, excepto por el ataúd de roble en el altar donde descansaba mamá. Me quedé parada en la entrada, sintiendo que las piernas no me respondían. Ahí estaba ella, tan cerca y tan lejos a la vez. Pude ver su rostro sereno a través del cristal del ataúd, sus manos cruzadas sobre el pecho, vestida con el traje azul que tanto le gustaba. Valentina, murmuró tía Carmen, tomándome del brazo, ven, sentate conmigo. Eduardo me fulminó con la mirada. Recordá el trato. Solo la carta. Asentí sin poder hablar. El nudo en la garganta me impedía articular palabra. Caminé por el pasillo central mientras sentía las miradas de todos los presentes. Algunos me reconocieron, otros susurraron entre sí. Pude escuchar comentarios. Es Valentina, la hija que se fue. Está igualita a Carmen cuando era joven. Pobrecita, se ve tan flaca. Me senté en el último banco, junto a tía Carmen y su esposo, el tío Roberto. Mis hermanos ocuparon los primeros bancos, junto con sus respectivas familias. Patricia había venido con su marido Gustavo y sus 2 hijos adolescentes. Eduardo estaba con su esposa Mónica y su hija de 10 años. Raquel, que nunca se había casado, estaba sentada con algunos primos. El padre Martínez regresó al altar y pidió silencio. Antes de continuar con la misa, anunció: debo cumplir con una petición especial que me hizo Carmen Rodríguez antes de morir. Todos prestaron atención. El silencio era absoluto. Solo se escuchaban las gotas de lluvia, golpeando las ventanas. Carmen me entregó una carta sellada, continuó el padre, con instrucciones precisas sobre cuándo y cómo debía ser leída. Ese momento ha llegado. Eduardo se puso tenso en su asiento. Patricia miró hacia atrás, buscando mi rostro. Raquel se aferró al brazo de mi prima Ana. El padre Martínez sacó de su sotana un sobre blanco, claramente sellado con cera roja. Esta carta está dirigida a sus 4 hijos, Eduardo, Patricia, Raquel y Valentina. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Mamá había incluido mi nombre. Después de 5 años de silencio, había pensado en mí. Seguro que tenemos que escuchar esto acá, adelante de toda la gente, preguntó Eduardo, poniéndose de pie. ¿Fueron las instrucciones específicas de tu madre?, respondió el padre con firmeza. Ella quería que toda la familia estuviera presente, incluyendo a los que vinieron a despedirla. Patricia también se levantó. Padre, esto es muy personal. No podemos hacerlo en privado. No, el padre fue categórico. Carmen fue muy clara. Debía ser aquí, en este momento, con todos los presentes. Raquel permanecía sentada, pero la sexta temblar. Padre, ¿usted sabe qué dice la carta? No, está sellada desde el día que me la entregó. El padre Martínez se acercó a uno de los bancos y tomó un abrecartas que tenía guardado. Con cuidado, rompió el sello de cera roja. El sonido del papel, al abrirse, resonó en toda la iglesia. Queridos hijos, comenzó a leer el padre, y su voz se escuchó clara y fuerte en todo el templo. Si el padre Martínez está leyendo esta carta, significa que lo que más temía ha pasado. Valentina ha regresado para mi funeral, y ustedes no, la han dejado entrar. Eduardo, Patricia, Raquel, estoy muy decepcionada de ustedes. Eduardo se puso pálido. Patricia se llevó las manos a la boca. Raquel comenzó a llorar. Durante estos 5 años, continuó el padre leyendo, recargado con un peso en mi corazón que no he compartido con nadie. Es hora de que sepan la verdad sobre lo que pasó el día que Valentina se fue. Me incliné hacia adelante, tratando de escuchar cada palabra. Tía Carmen me tomó la mano y la apretó con fuerza. Valentina no se fue porque fuera caprichosa o desagradecida. Se fue porque yo la obligué a irse, porque le dije cosas terribles que no debería haberle dicho nunca a una hija. El silencio en la iglesia era absoluto. Hasta los niños habían dejado de moverse. Ese día, cuando Valentina me dijo que había conseguido una beca para estudiar medicina pediátrica en Buenos Aires, mi primera reacción no fue orgullo por su logro. Fue miedo de que me abandonara, como hizo su padre.
Cuando ustedes eran chicos. Eduardo se volvió hacia Patricia con sorpresa. Nunca habíamos hablado abiertamente sobre el abandono de papá. Valentina me explicó que la pediatría era su vocación, que quería ayudar a niños enfermos, pero yo, en mi egoísmo y mi miedo, solo pude pensar en que me estaba dejando sola, que estaba eligiendo su futuro por encima de mi necesidad de tenerla cerca. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Mamá había entendido, después de todo, había entendido por qué me fui. Así que le dije que si se iba, no volviera nunca más. Le dije que una hija de verdad no abandonaría a su madre. Le dije que si cruzaba esa puerta, ya no era mi hija. Patricia estaba llorando abiertamente. Eduardo tenía la cabeza entre las manos. Pero lo peor de todo, continuó el padre leyendo, fue que le dije que la medicina pediátrica era una pérdida de tiempo, que nunca sería una buena doctora porque no sabía cuidar ni a su propia familia. Recordé esas palabras perfectamente. Habían sido como puñales en mi corazón, especialmente porque venían de la mujer que más admiraba en el mundo. Valentina se fue llorando, y yo me quedé con mi orgullo y mi miedo. Durante 5 años, esperé que regresara, que me pidiera perdón, pero nunca lo hizo, y yo tampoco fui capaz de llamarla. Tía Carmen me apretó la mano con más fuerza. Sabía que algo había pasado, le susurró. Carmen nunca fue la misma después de que te fuiste. Hace 3 meses, continuó el padre, cuando los médicos me dijeron que tenía cáncer terminal. Mi primer pensamiento fue en Valentina. Quería llamarla, pero no sabía cómo. ¿Cómo le dices a una hija que la echaste de casa que te estás muriendo? Eduardo levantó la cabeza, con los ojos rojos. Así que les pedí a ustedes que la contactaran. Pero cuando les dije que quería ver a Valentina, Eduardo me dijo que era mejor que no supiera nada, que no merecía estar acá después de habernos abandonado. Eduardo se puso de pie bruscamente. Eso no es cierto, gritó. Yo nunca dije eso. Eduardo, por favor. El padre Martínez lo calmó. Déjame terminar. Patricia me dijo que Valentina probablemente ya tenía su propia familia en Argentina, y que no querría volver. Raquel me dijo que era mejor no remover el pasado. Raquel se puso de pie también. Mamá, eso no fue así, gritó hacia el ataúd. Pero yo sabía que tenían miedo, continuó la lectura, miedo de que si Valentina regresaba, yo la perdonaría, y ustedes quedarían como los malos de la historia. Miedo de que yo los quisiera menos por no haberla defendido cuando se fue. Patricia sollozaba sin control. No, mamá, no. Así que decidí no insistir. Pero cada noche, mientras el cáncer se extendía por mi cuerpo, me quedaba despierta pensando en mi hija Valentina, preguntándome si habría logrado ser doctora, si habría encontrado el amor, si habría tenido hijos. Yo también estaba llorando, sin control. Mamá había pensado en mí. Todos esos años de silencio, había pensado en mí. Murió preguntándose qué habría sido de vos, me susurró tía Carmen. Yo la veía en el hospital, mirando por la ventana, y sabía que te estaba esperando. El padre Martínez hizo una pausa, como si también estuviera emocionado por las palabras que estaba leyendo. Hijos míos, continuó, quiero que sepan que Valentina no me abandonó, yo la eché. Ella no es la culpable de mi muerte. El cáncer es el culpable. Pero si hay algo de lo que sí soy culpable, es de haber perdido 5 años con mi hija por mi orgullo y mi miedo. Eduardo se sentó nuevamente, con la cabeza gacha. Eduardo, vos ese es el mayor, y siempre sentiste que tenías que proteger a la familia. Pero proteger no significa aislar. Patricia, vos siempre fuiste la más sensible, pero dejaste que tu lealtad hacia mí te cegara ante la injusticia que cometí con Valentina. Raquel, vos siempre fuiste la más justa, pero elegiste el silencio cuando deberías haber hablado. Mis hermanos estaban destrozados. Nunca los había visto llorar así. Y Valentina, el padre hizo una pausa y me miró directamente. Mi niña, valiente, mi hija doctora, espero que me perdones. Espero que sepas que siempre fui tu primera paciente y que fracasé en curarte del dolor que yo misma te causé. No podía parar de llorar. Mamá me llamó, mi hija doctora. Sabía que me había recibido de pediatra. Pero ahora, desde donde esté, quiero que sepan que los amo a los 4 por igual, que no hay preferidos ni olvidados, que son lo mejor que hice en mi vida,
y que mi mayor error fue dividirlos en lugar de unirlos. El padre Martínez se detuvo y miró a todos los presentes. «Hay más», anunció. «Valentina», continuó el padre leyendo. «Quiero que sepas que seguí tu carrera desde lejos. Sé que te recibiste de pediatra con las mejores calificaciones de tu promoción. Sé que trabajas en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. Sé que salvaste la vida de cientos de niños». Mi mundo se detuvo. ¿Cómo sabía mamá todo eso? «Tía Carmen», le susurró mi tía al oído. «Tu mamá me tenía prohibido contarte, pero yo le contaba todo sobre vos». «¿Vos sabías dónde estaba?», le pregunté en voz baja. «Siempre supe. Tu mamá me hacía prometerle que no te dijera que ella preguntaba por vos, pero necesitaba saber que estabas bien». El padre Martínez continuó. «También sé que hace 2 años te casaste con un médico argentino llamado Sebastián y que están esperando su primer hijo. Eduardo, Patricia y Raquel se volvieron hacia mí con sorpresa total. No sabían que me había casado, y mucho menos que estaba embarazada». «¿Estás embarazada?», preguntó Patricia con voz ahogada. Asentí, tocándome el vientre donde crecía mi bebé de 5 meses. «¿De 5 meses?», murmuré. «¿Y no nos dijiste nada?». Eduardo se puso de pie nuevamente. «¿Cómo les iba a decir?», respondí. «Ustedes me odiaban». «No te odiábamos». Raquel también se levantó. «Estábamos dolidos». El padre Martínez levantó la mano pidiendo silencio. «Por favor, dejen que termine de leer la carta». «Valentina», continuó leyendo, «también sé que le pusieron Carmen a su primera hija, por mí». Tía Carmen me contó que cuando el médico les preguntó el nombre, vos dijiste Carmen, como mi mamá. Eso me hizo llorar durante días. Todos me miraron con asombro. Era verdad, a pesar del dolor y la distancia, cuando supe que esperaba una niña, no dudé ni un segundo en ponerle el nombre de mamá. «Pero lo que más me duele», siguió el padre, «es saber que cuando te preguntaron por los antecedentes médicos familiares para tu embarazo, no pudiste responder porque no tenías contacto con tu familia». Patricia se llevó las manos a la boca. «Dios mío». Carmen me pidió que les dijera, el padre nos miró a todos, que Valentina tuvo complicaciones en el embarazo porque no sabía que en la familia hay antecedentes de diabetes gestacional y preeclampsia. Mi corazón se detuvo. ¿Era cierto? Había tenido complicaciones graves en el 4.º mes, y los médicos no entendían por qué. «¿Qué complicaciones?», preguntó Eduardo, acercándose a mí. «Estuve internada 3 semanas», admití con voz temblorosa. «Los médicos no sabían por qué. Tenía la presión tan alta. Casi pierdo a la bebé». «Dios mío». «Valentina». Patricia se acercó también. «¿Por qué no nos llamaste?». «¿Para qué?», respondí con amargura. «Para que me colgaran el teléfono». Tía Carmen me abrazó. «Tendría que haberte dicho, pero tu mamá me hizo jurar que no te contaría que ella sabía todo sobre tu vida». El padre Martínez carraspeó para llamar nuestra atención. «Hay más en la carta. Por eso», continuó leyendo, «he decidido que si algo me pasa, y si ustedes siguen peleados cuando yo muera, esta carta debe ser leída para que sepan la verdad, para que sepan que Valentina no es la enemiga, para que sepan que todos son víctimas de mi miedo y mi orgullo». Eduardo se acercó más a mi banco. Pude ver en sus ojos que algo había cambiado. «Eduardo», siguió la carta, «y vos que siempre fuiste tan responsable, quiero que sepas que tu hermana Valentina nunca dejó de enviarme dinero». «¿Qué?». Eduardo me miró con sorpresa. «Todos estos años», el padre continuó leyendo, «Valentina me enviaba $500 cada mes a través de tía Carmen, dinero que yo guardé en una cuenta de ahorros, pensando que algún día lo devolvería cuando volviéramos a hablar». Patricia me miró con los ojos muy abiertos. «¿Vos le enviabas dinero a mamá?». «Por supuesto», respondí. «Era mi madre. Sabía que la jubilación de enfermera no le alcanzaba, pero mamá nos decía que no necesitaba ayuda económica», murmuró Raquel. «Porque tenía la ayuda de Valentina», explicó tía Carmen. «Pero Carmen me pidió que nunca se los dijera». Eduardo se sentó en mi banco, a mi lado. «Por 5 años enviaste dinero sin saber si mamá los recibía». Le enviaba el dinero a tía Carmen, y ella me confirmaba que se lo daba a mamá. Era lo único que podía hacer por ella. El padre Martínez continuó. «Con ese dinero pude pagar el tratamiento del cáncer sin ser una carga para ustedes. Pude mantener la casa,
Pude vivir con dignidad, todo gracias a la hija que supuestamente me había abandonado. El silencio en la iglesia era total. Hasta los bebés habían dejado de llorar. Eduardo, Patricia, Raquel, continuó la carta. Quiero que sepan que Valentina intentó contactarnos muchas veces. Cambié mi número de teléfono 3 veces para no tener que enfrentar mi error. Le pedí a tía Carmen que nunca le diera mi nuevo número. Mamá cambió el número para que no la encontraras. Preguntó Raquel con horror. 3 veces, confirmó tía Carmen. Y cada vez que Valentina me pedía el nuevo número, yo tenía que mentirle y decir que no lo sabía. Eduardo se puso las manos en la cabeza. No puedo creer esto. También, quiero que sepan, continuó el padre leyendo. Valentina envió cartas, muchas cartas. Yo las intercepté antes de que ustedes las vieran. ¿Qué cartas? Patricia se acercó más. Cartas para los cumpleaños de ustedes, para Navidad, para el Día de la Madre. Cartas contándoles sobre su vida, sobre sus estudios, sobre su trabajo. Cartas pidiendo perdón y explicando que nunca quiso abandonar a la familia. Raquel estaba llorando sin control. ¿Dónde están esas cartas? En mi dormitorio, continuó la lectura, en la caja azul que está arriba del placard. Hay 43 cartas de Valentina que ustedes nunca vieron. Eduardo se levantó bruscamente. Tengo que ir a casa. Tengo que ver esas cartas. Eduardo, espera, le dijo Patricia. Que termine el padre. No puedo. Eduardo se dirigió hacia la puerta. No puedo seguir escuchando esto. Me siento un monstruo. Eduardo, volvé, le gritó Raquel. Pero Eduardo ya había salido de la iglesia. Lo escuchamos arrancar su auto y alejarse. El padre Martínez me miró. ¿Querés que continúe? Asentí, a pesar de que me sentía devastada por todo lo que estaba escuchando. Valentina, siguió leyendo, también quiero que sepas que el día que te fuiste, después de cerrar la puerta, me senté en el suelo del pasillo y lloré durante horas. Sabía que había cometido el error más grande de mi vida, pero mi orgullo no me dejaba admitirlo. Patricia se acercó y se sentó al otro lado mío. Valentina, perdóname, me susurró, no sabíamos nada de esto. Durante estos 5 años, continuó la carta, cada vez que veía una ambulancia, pensaba en vos. Cada vez que pasaba por el hospital donde trabajaba, me imaginaba que eras una de esas doctoras que veía entrar y salir, salvando vidas. Raquel también se acercó y se sentó adelante nuestro, dándose vuelta para mirarme. Es verdad que salvaste muchos niños. Es mi trabajo, respondí simplemente. ¿No es solo tu trabajo? Tía Carmen me apretó la mano. Tu mamá tenía recortes de diarios de Buenos Aires donde hablaban de vos. Una vez saliste en una nota sobre médicos jóvenes destacados. Mamá guardaba recortes sobre mí. Guardaba todo. Fotos que yo le mandaba. Noticias sobre el hospital donde trabajas. Hasta el anuncio de tu casamiento que yo recorté del diario. El padre Martínez continuó. Hijos míos, les pido perdón por todos estos años de mentiras y secretos. Les pido que no culpen a tía Carmen. Ella solo hacía lo que yo le pedía. Y les pido, por favor, que no dejen que mi muerte los divida más. Patricia me tomó la mano libre. Valentina, podés perdonarnos. Perdonarlas a ustedes. Las miré sorprendida. Ustedes no hicieron nada malo. No sabían la verdad. Pero, deberíamos haber sospechado algo, murmuró Raquel. Deberíamos haber sabido que mamá nos estaba mintiendo. Mamá era muy convincente cuando quería. Les recordé. Siempre fue así. El padre Martínez levantó la carta nuevamente. Hay una parte final, anunció. Y ahora, continuó el padre leyendo la carta de mamá. Quiero pedirles algo que es muy importante para mí y que espero que cumplan como mi último deseo. Todas prestamos atención. El silencio en la iglesia era absoluto. Quiero que Valentina sea quien lleve mi ataúd hasta la tumba, junto con sus hermanos. Quiero que sea ella quien tire la primera palada de tierra sobre mi tumba. Y quiero que sea ella quien pronuncie las palabras finales en mi sepelio. Patricia me miró con sorpresa. ¿Estás dispuesta a hacer eso? Por supuesto, respondí sin dudar. Es mi madre. Pero hay algo más, continuó el padre. Carmen también dejó instrucciones sobre la herencia. Raquel frunció el ceño. ¿Qué herencia? Mamá no tenía mucho. Tenía más de lo que ustedes piensan, explicó el padre. Durante 5 años, ahorró el dinero que Valentina le enviaba
más su jubilación. Hay una cuenta de ahorros con $80.000. $80.000. Patricia no podía creerlo. Sí, y según esta carta, todo ese dinero es para Valentina y su bebé. No, protesté inmediatamente. Ese dinero debe dividirse entre los 4. Carmen fue muy específica. El padre siguió leyendo. El dinero debe ser para Valentina, porque ella fue quien lo envió durante todos estos años y porque quiero que tenga seguridad económica para criar a mi nieta Carmen. Pero eso no es justo, murmuró Raquel. Nosotros también somos sus hijos. Por eso, continuó la lectura, la casa y todas mis pertenencias deben dividirse entre Eduardo, Patricia y Raquel. Pero quiero que Valentina elija qué objetos personales quiere conservar como recuerdo. Patricia se puso de pie. Yo no quiero nada si Valentina no hereda también la casa. ¿Ni yo?, agregó Raquel. Somos hermanas. Todo se divide en 4 partes iguales. Chicas, la carta es muy clara, intervino tía Carmen. Su mamá pensó mucho esto. No me importa lo que diga la carta, insistió Patricia. Valentina es nuestra hermana y tiene derecho a todo. En ese momento, escuchamos que se abría la puerta de la iglesia. Eduardo regresaba, pero no venía solo. Traía una caja azul en las manos. Las encontré, anunció con voz quebrada. Encontré todas las cartas. Se acercó hasta donde estábamos y puso la caja en el banco. Estaba llena de sobres, todos con mi letra, todos dirigidos a diferentes miembros de la familia. Hay cartas de cumpleaños para cada uno de nosotros, dijo Eduardo con lágrimas en los ojos. Cartas de Navidad, cartas contando sobre tu trabajo, sobre tu casamiento. Patricia tomó una de las cartas. Esta es del cumpleaños de mamá del año pasado. Raquel tomó otra. Esta es de mi cumpleaños de hace 2 años. Eduardo se sentó pesadamente en el banco. Valentina, podés perdonarme. Fui un idiota orgulloso que no supo ver la verdad. Eduardo, no, me interrumpió. Déjame hablar. Durante 5 años te culpé por abandonar a mamá. Durante 5 años pensé que eras una desagradecida, pero resulta que eras la única que realmente la cuidaba. No es así. Si es así, insistió. Vos le enviabas dinero, le escribías cartas, pensabas en ella, y nosotros, hoy que estábamos acá, apenas la visitábamos. Patricia asintió. Es verdad, yo iba a verla una vez por semana, máximo. Yo también, admitió Raquel. Siempre tenía excusas para no ir, y yo era el peor de todos. Eduardo se golpeó el pecho. Vivía convencido de que era el buen hijo, el responsable, el que se quedó para cuidar a la familia. Pero era puro show. Eduardo, no te tortures, le dije. Todos hicimos lo que pudimos con la información que teníamos. No, Valentina, yo hice lo que me convenía. Eduardo me miró a los ojos. ¿Era más fácil culparte a vos que admitir que yo también había fallado como hijo? El padre Martínez carraspeó. Hay una última parte de la carta. Y por último, leyó. Quiero decirles que los amo a todos por igual, que no hay buenos ni malos en esta historia, solo una madre que cometió un error y no supo cómo arreglarlo. Espero que mi muerte no sea el final de esta familia, sino el comienzo de una nueva etapa donde ustedes 4 puedan ser los hermanos que siempre quisieron ser. Eduardo se puso de pie y se acercó a mí. Valentina, podés perdonarme. Me levanté y lo abracé. No hay nada que perdonar. Eduardo, SOS mi hermano mayor, y te amo. Patricia también se acercó y nos abrazó. Yo también te pido perdón. Fui una cobarde. No fuiste cobarde, la consolé. Fuiste leal a mamá. Eso no está mal. Raquel se sumó al abrazo. Somos hermanas, murmuró. Siempre fuimos hermanas. El padre Martínez sonrió desde el altar. Carmen estaría muy orgullosa de verlos así. Padre, le dije, ¿podemos continuar con la misa ahora? Quiero despedirme de mamá como corresponde. Por supuesto. Nos sentamos todos juntos en el primer banco. Eduardo a mi derecha, Patricia a mi izquierda, Raquel al lado de Patricia. Tía Carmen se sentó atrás de nosotros, con tío Roberto. Durante la misa, no pude dejar de mirar el ataúd de mamá. Ahora entendía tantas cosas. Su silencio durante mis últimas semanas en casa. Su tristeza cuando me fui. Su negativa a hablar conmigo después. Cuando llegó el momento de la comunión, el padre Martínez bajó del altar y se acercó a nosotros. Valentina, me dijo,
Tu madre me pidió que te dijera algo más. ¿Qué cosa? Que estaba muy orgullosa de la doctora en que te convertiste, y que sabía que serías una madre maravillosa. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Mamá había estado orgullosa de mí. También me pidió que te dijera que esperaba que le pusieras Carmen a tu hija, pero que si no querías, lo entendería. Ya le puse Carmen, sonreí. A través de las lágrimas, se llama Carmen Sebastiana Rodríguez. Rodríguez, murmuró Eduardo. ¿Mantuviste nuestro apellido? Por supuesto, soy una Rodríguez, para siempre. Cuando terminó la misa, llegó el momento más difícil, llevar el ataúd hasta el cementerio. Los 4 hermanos tomamos las manijas del ataúd, como había pedido mamá. ¿Estás segura de que podés hacerlo?, me preguntó Patricia. ¿Estás embarazada? ¿Puedo hacerlo?, respondí con determinación. Caminamos lentamente por el pasillo central de la iglesia, mientras toda la familia y los amigos de mamá nos seguían en silencio. Al salir a la calle, vi que había dejado de llover. El sol de la tarde de julio se filtraba entre las nubes grises. El cementerio del Buceo estaba a solo 5 cuadras de la iglesia. Caminamos en procesión, llevando a mamá en su último viaje. Valentina, me dijo Eduardo mientras caminábamos, quiero que sepas que vas a ser siempre bienvenida en Uruguay. Esta es tu casa, y queremos conocer a Sebastián, le agregó Patricia, y a nuestra sobrina Carmen. ¿Van a venir para el bautismo?, les prometí. En 2 meses. ¿Van a bautizarla acá?, preguntó Raquel con emoción. Sí, en la misma iglesia donde nos bautizamos todos. Eduardo sonrió por primera vez en todo el día. Mamá estaría feliz. Llegamos al cementerio cuando el sol comenzaba a ocultarse. La tumba de la familia Rodríguez estaba en una esquina tranquila, bajo un árbol de eucalipto. Ahí estaban enterrados mis abuelos maternos y algunos tíos. Ahora mamá descansaría junto a ellos. El momento de bajar el ataúd de mamá a la tumba fue el más difícil de todos. Los 4 hermanos nos colocamos alrededor de la fosa, sosteniendo las cuerdas que bajarían el ataúd de roble hasta su lugar de descanso final. Despacio, nos indicó el empleado del cementerio, todos al mismo tiempo. Mientras bajábamos lentamente el ataúd, no pude evitar pensar en todas las veces que había imaginado este momento durante los últimos 5 años. Siempre pensé que cuando mamá muriera, yo estaría en Buenos Aires, o leyendo la noticia en un mensaje de texto o en una llamada telefónica. Nunca imaginé que estaría aquí, con mis hermanos, despidiéndola como una familia unida. Ya está, murmuró Eduardo cuando el ataúd tocó el fondo. El padre Martínez comenzó a rezar las oraciones finales. Señor, recibe a tu hija Carmen en tu reino celestial. Mientras el padre hablaba, miré alrededor de la tumba. Estábamos todos, mis hermanos, mis cuñados, mis sobrinos, tía Carmen, tío Roberto, los primos, los vecinos de mamá, sus compañeras del hospital, una vida entera de relaciones, de gente que la había querido y respetado. Valentina, me dijo el padre cuando terminó de rezar, tu madre pidió que fueras vos quien dijera las últimas palabras. Me acerqué al borde de la tumba, con el corazón latiendo fuerte. Todos me miraban esperando que hablara, pero por un momento no supe qué decir. Mamá, comencé finalmente, mirando hacia el ataúd. Sé que me estás escuchando. Sé que estás viendo esto desde algún lugar mejor que este. Patricia me tomó la mano derecha. Eduardo me tomó la izquierda. Te pido perdón por todos estos años de silencio. Continué, te pido perdón por irme sin entender tu miedo, te pido perdón por no haber insistido más en volver. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero seguí hablando. Pero también quiero agradecerte. Gracias por darme la fuerza para seguir mis sueños, aunque no los entendieras. Gracias por enseñarme a ser independiente, aunque eso significara alejarse de vos. Gracias por cuidarme desde la distancia, aunque yo no lo supiera. Raquel también se acercó y me tomó del brazo. Mamá, quiero que sepas que tu nieta Carmen va a crecer sabiendo quién fue su abuela. Va a saber que fue una enfermera que cuidó a miles de pacientes durante 30 años. Va a saber que fue una madre que amó a sus 4 hijos por igual, aunque a veces no supiera cómo demostrarlo. Tía Carmen se acercó desde atrás. Decile lo de la carta que escribiste cuando te recibiste, me susurró. Había olvidado esa carta. La escribí el día de mi graduación, pero nunca la envié. Mamá, el día que me recibí de doctora,
Te escribí una carta que nunca mandé. Te decía que todo lo que había logrado era gracias a vos, que me habías enseñado a cuidar a otros, a ser fuerte, a no rendirme nunca. Eduardo me apretó la mano. También te decía que había elegido la pediatría porque vos me enseñaste que los niños son lo más valioso que tenemos, que cada vez que salvaba a un niño, pensaba en cómo vos me salvaste a mí tantas veces cuando era chica. Saqué del bolsillo el sobre con la carta que nunca envié. Lo había traído conmigo desde Buenos Aires, sin saber muy bien por qué. Esta carta es para vos, mamá. 5 años tarde, pero es tuya. Dejé caer la carta sobre el ataúd. El sobre blanco contrastaba con la madera oscura. Y ahora, continué, quiero prometerte algo. Te prometo que voy a criar a tu nieta Carmen con los mismos valores que vos me enseñaste. Te prometo que mis hermanos y yo vamos a ser la familia que siempre quisiste que fuéramos, y te prometo que voy a venir a visitarte cada vez que esté en Uruguay. El padre Martínez se acercó con la pala para que yo tirara la primera palada de tierra, como había pedido mamá. No puedo, murmuré, no puedo enterrarla. Yo te ayudo, me dijo Eduardo, tomando la pala conmigo. Juntos tiramos la primera palada de tierra sobre el ataúd. El ruido de la tierra golpeando la madera resonó en mi corazón como una despedida final. Patricia y Raquel también tiraron tierra. Después, uno por uno, todos los presentes fueron acercándose a la tumba para despedirse de mamá. Cuando todos terminaron, nos quedamos solos los 4 hermanos junto a la tumba. ¿Y ahora qué?, preguntó Raquel. Ahora somos una familia otra vez, respondió Eduardo. ¿Cuándo te vas a Buenos Aires?, me preguntó Patricia. Mañana por la noche. Sebastián me está esperando y tengo que volver al hospital. ¿Podemos acompañarte al aeropuerto?, preguntó Eduardo. Me encantaría. Raquel se acercó más a mí. Valentina, ¿le podemos hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Nos odiaste alguna vez durante estos 5 años? ¿Llegaste a odiarnos? La miré sorprendida. ¿Odiarlos? Nunca. Los extrañé todos los días. Lloré por ustedes, o me pregunté cómo estarían, y qué estarían haciendo, pero nunca los odié. Nosotros tampoco te odiábamos, murmuró Patricia. Estábamos dolidos o confundidos, pero nunca te odiamos, aunque actuamos como si te odiáramos, agregó Eduardo con culpa. ¿Ya pasó?, les dije. Lo importante es que estamos acá, juntos. El sol se había ocultado completamente y las luces del cementerio comenzaron a encenderse. Era hora de irnos. ¿Vienen a cenar a casa?, me preguntó Eduardo. Mónica está preparando asado. ¿Estás segura? No quiero molestar. ¿Molestar? Patricia se rió. SOS nuestra hermana. Tenemos 5 años de cenas que recuperar. Caminamos juntos hacia la salida del cementerio. Por primera vez en 5 años, me sentía completa. Tenía a mi familia de vuelta. Valentina, me dijo Eduardo mientras caminábamos, quiero que sepas algo. Voy a ir a Buenos Aires para conocer a Sebastián y para estar cuando nazca Carmen. ¿En serio? ¿En serio? Y Patricia y Raquel también van a ir. Va a ser increíble, exclamó Raquel. Vamos a ser tías, y ustedes van a ser padrinos. Les dije. ¿Los tres? ¿Los tres?, preguntó Patricia. Sí, Carmen va a tener 3 padrinos. Es una tradición nueva que estoy inventando. Eduardo se rió. Mamá estaría orgullosa de esa tradición. Llegamos a los autos. Eduardo tenía su Toyota, Patricia su pequeño Fiat, y Raquel había venido con tía Carmen. ¿Te vas con nosotros?, me preguntó tía Carmen. Voy con Eduardo, y decidí. Tenemos mucho de qué hablar. Durante el viaje hacia la casa de Eduardo, en Pocitos, hablamos sin parar. Me contó sobre su trabajo, sobre su hija Sofía, sobre su vida durante estos 5 años. Yo le conté sobre Sebastián, sobre mi trabajo en el Hospital Garrahan, sobre los planes que teníamos para cuando naciera Carmen. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, me dijo Eduardo mientras manejaba por la Rambla. Que perdimos 5 años. Por nada, 5 años que podríamos haber sido felices juntos. No fueron por nada, le respondí. Nos hicieron crecer, nos hicieron valorar lo que tenemos. No estás enojada, no nos guardas rencor. Eduardo, voy a ser madre en 4 meses. No tengo tiempo para el rencor, solo tengo tiempo para el amor. Llegamos a la casa de Eduardo, un apartamento lindo, en un edificio moderno, cerca de la playa. Mónica nos recibió con un abrazo y lágrimas en los ojos. Valentina, ¿cuánto tiempo?, me dijo.
Estás hermosa. Y embarazada. Hola, Mónica. Gracias por recibirme. SOS familia. Siempre fuiste bienvenida. Patricia y Raquel llegaron poco después y cenamos todos juntos. Fue la primera cena familiar en 5 años y fue perfecta. Hablamos, nos reímos, lloramos un poco y sobre todo, nos conocimos otra vez. Mi sobrina Sofía, que ahora tenía 10 años, estaba fascinada con la idea de tener una prima bebé. ¿Puedo visitarlas en Buenos Aires?, me preguntó. Por supuesto. Tu papá me prometió que van a ir y van a venir para mi cumpleaños en septiembre. Miré a Eduardo con sorpresa. ¿Te acordás cuándo es su cumpleaños? Claro que me acuerdo. El 15 de septiembre. Y quiero que estés ahí. Voy a estar ahí, le prometí a Sofía. Con Carmen y con Sebastián, esa noche dormí en la casa de Eduardo, en el cuarto de huéspedes que Mónica había preparado especialmente para mí. Por primera vez en 5 años, me dormí sintiéndome en casa en Uruguay. La mañana siguiente amaneció soleada, uno de esos días de invierno montevideano donde el sol te hace olvidar el frío. Me desperté temprano y encontré a Eduardo ya despierto, tomando mate en la cocina. ¿Dormiste bien?, me preguntó, cebando. Un mate, mejor que en años, respondí, sentándome a su lado. ¿Me das un mate? ¿Podés tomar mate embarazada? Con moderación sí. Eduardo me pasó el mate y nos quedamos en silencio, mirando por la ventana hacia el Río de la Plata. Era un momento de paz que no habíamos compartido en mucho tiempo. Valentina, me dijo después de un rato, ayer en la noche estuve pensando. ¿En qué? En todo lo que pasó. En la carta de mamá, en las mentiras, en los años perdidos. Eduardo, no, déjame hablar, me interrumpió suavemente. Llegué a una conclusión. ¿Cuál? Que mamá hizo todo esto a propósito. Lo miré sorprendida. ¿Qué querés decir? Pienso que mamá sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que si nos dejaba la carta, y si se daban las circunstancias correctas, íbamos a reconciliarnos. Pero Eduardo, ella no podía saber que yo iba a venir al funeral. No, vos SOS doctora. Valentina, SOS una persona que dedica su vida a salvar vidas. ¿En serio pensás que no ibas a venir al funeral de tu madre? Lo pensé por un momento. Eduardo tenía razón. Por más enojada que estuviera, nunca hubiera podido no venir. Y ella sabía que nosotros íbamos a reaccionar mal, continuó Eduardo. Conocía nuestro orgullo, nuestra terquedad. Sabía que no te íbamos a dejar entrar. O sea que toda la situación de ayer estaba planeada. Exactamente. Mamá nos manipuló, pero de la manera más amorosa posible. La idea me sorprendió, pero tenía sentido.